Si estás escuchando este capítulo, es porque de alguna extraña manera conseguí sobrevivir. A veces me pregunto si fue la suerte, la terquedad o simplemente que aún no era mi hora. Bienvenidos a Venganzas Contadas, soy Clara y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que podamos seguir contándote más historias como la mía cada semana. Todo comenzó aquella mañana luminosa en nuestra casa de Mérida, en pleno corazón de Yucatán, México. El sol atravesaba las enormes ventanas de cristal y la brisa cálida acariciaba las cortinas blancas como fantasmas juguetones. Recuerdo que bajaba las escaleras, descalza, con una taza de café en la mano. Luego, oscuridad. El primer despertar fue confuso. No sabía dónde estaba ni por qué el aire olía a desinfectante. Todo era blanco y frío, como si me hubieran sacado del mundo real y me hubieran sumergido en un limbo de dolor y vacío. Clara. Clara, mi amor, ¿estás despierta? Escuché una voz angustiada que, al principio, no reconocí. Parpadeé, con los párpados pesados como plomo, y vi su rostro, Marcos. Mi marido. Sus ojos verdes brillaban de emoción, y sus manos temblorosas acariciaban mi mejilla. ¿Qué pasó? Murmuré, sintiendo que hablar era como arrastrar piedras. Tuviste un accidente, amor, dijo, con voz quebrada. Te caíste por las escaleras. Te golpeaste muy fuerte la cabeza, estuviste en coma varios días. Pensamos que no despertarías. Tragué saliva. Intenté moverme, pero un dolor punzante en la espalda y las piernas me detuvo. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo inmóvil, conectado a tubos y máquinas. No siento las piernas, susurré, aterrada. Marcos me tomó la mano con fuerza. No pienses en eso ahora. Vas a salir adelante, te lo prometo. Estoy aquí para ti, amor. Sus palabras deberían haberme reconfortado. Pero, en lugar de eso, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Era por el miedo o porque, en el fondo, algo dentro de mí sabía que Marcos no estaba diciendo toda la verdad? Los días en el hospital transcurrieron lentos, llenos de dolores físicos y pesadillas turbias. Mis padres y mi hermana, Isabela, venían casi todos los días desde Cancún para verme. Siempre traían flores frescas y palabras de ánimo. Eres fuerte, Clara, decía mi madre, secándose las lágrimas en la manga de su blusa bordada. Vas a salir adelante como siempre. Isabela me miraba con ternura, acomodándome el cabello detrás de la oreja como cuando éramos niñas. Y tienes a Marcos, qué bendición. Añadía. No sabes cuántas mujeres quisieran un hombre así, tan entregado. Sonreía, pero mi sonrisa se sentía forzada. Algo en Marcos me inquietaba, pero aún no sabía qué. Él estaba siempre allí, atento, amoroso, trayéndome mis chocolates favoritos, acariciándome las manos con devoción. Me leía en voz alta libros de misterio, sabiendo cuánto me encantaban. Se aseguraba de que las enfermeras me atendieran a la perfección. Para cualquier persona externa, era el esposo perfecto. ¿Por qué, entonces, me sentía como una presa enjaulada cuando él entraba a la habitación? Pasaron varias semanas. Mis médicos, después de múltiples terapias y exámenes, finalmente me dieron la noticia: podría recuperar la movilidad parcial con un tratamiento largo y doloroso, pero nunca volvería a caminar como antes. Tendrás que usar silla de ruedas por un tiempo, me explicó el doctor Hernández, un hombre cálido de acento yucateco. Quizás toda tu vida. Tragué el llanto y asentí. No podía permitir que el dolor me quebrara. Así fue como, tras casi 2 meses de hospitalización, llegó el día de mi alta. Volvería a casa, a mi vida, o lo que quedaba de ella. María, mi querida María, estaba esperándome en el pasillo con una sonrisa triste. Llevaba trabajando conmigo más de 15 años, desde antes de la muerte de mi primer esposo, Robert. Ella era algo más que una empleada doméstica, era familia. Mientras Marcos hablaba con el médico sobre los cuidados que debía tener, María se acercó a mí, inclinándose para quedar a mi altura en la silla de ruedas. Señora Clara, susurró, mirando de reojo para asegurarse de que nadie escuchara. Necesito hablarle de algo importante. Le fruncí el ceño, intrigada. Ella nunca usaba ese tono tan grave conmigo. Cuando pasó su accidente, yo estaba limpiando la sala, continuó, bajando aún más la voz. Escuché el golpe.
Corrí, y la encontré tirada en el suelo. Marcos se detuvo, mordiéndose el labio. Él dijo que había bajado rápido cuando oyó el ruido, pero, señora, yo creo que él ya estaba ahí. ¿Cómo? Murmuré, sintiendo que el corazón me latía en los oídos. No me cuadra todo lo que contó, dijo. Y cuando me vio, se puso muy nervioso. Me gritó que llamara a emergencias y no dejaba de vigilarme, como si quisiera asegurarse de que no dijera algo. Me quedé helada. Una parte de mí quería creer que eran imaginaciones de María, producto del estrés. Pero otra parte, esa voz interior que había estado susurrándome desde el primer despertar, gritaba ahora con fuerza. Algo no estaba bien. Algo muy malo había pasado esa mañana. Por favor, señora, añadió María, apretándome la mano. Tenga cuidado. No está sola. Yo estoy con usted. La abracé, sintiendo una oleada de gratitud y terror al mismo tiempo. Cuando Marcos volvió, con su eterna sonrisa encantadora, me empujó dulcemente hacia el elevador. Todo va a estar bien, amor, me dijo al oído. Pero ahora, sus palabras sonaban huecas, como un eco en un túnel vacío. Y por primera vez desde el accidente, supe que tenía que mantener los ojos abiertos. Mi vida dependía de ello. Volver a casa fue, al principio, un bálsamo. Todo estaba exactamente como lo recordaba, y sin embargo, cada rincón parecía esconder una nueva sombra. Marcos me empujó suavemente en la silla de ruedas por la entrada principal, cruzando el pórtico blanco adornado con bugambilias en flor. La casa, ubicada en una zona exclusiva de Mérida, siempre me había parecido un paraíso. Ahora, sin embargo, el eco de mis propias ruedas sobre el mármol pulido me recordaba mi fragilidad. Tranquila, amor, dijo él, sonriendo con esa calidez medida que solía descongelarme. Todo está listo para tu comodidad. Vas a ver, esto será como un hotel 5 estrellas. Pero yo no era una huésped. Era prisionera de un cuerpo roto, encerrada con un hombre que ya no lograba mirar de la misma forma. María me esperaba en el recibidor, con lágrimas contenidas y una bandeja de té de manzanilla entre las manos. Bienvenida a casa, señora Clara, dijo con la voz temblorosa. La abracé como pude, con los brazos aún débiles. Ella era mi ancla en esa tormenta de incertidumbre. Durante los primeros días, traté de mantener la calma. El dolor, la dependencia, la frustración, todo se acumulaba como una tormenta silenciosa. Marcos hacía todo por mí, me daba mis medicamentos, me ayudaba a bañarme, incluso me cepillaba el cabello. Pero algo había cambiado. Su paciencia se volvía más fina cada día. Y su mirada, que antes era de devoción, empezaba a llenarse de hastío. Clara, me dijo una mañana, mientras empujaba la silla hacia el jardín, creo que deberíamos hablar de María. ¿Qué pasa con ella? No me malinterpretes, ha sido una gran ayuda, pero tú necesitas cuidados profesionales ahora. Una enfermera capacitada. María, bueno, ya no es suficiente. ¿No es suficiente? Repetí, sintiendo una punzada en el pecho. Ella me conoce mejor que nadie, además es inteligente y capaz de cualquier tarea, Marcos. No es solo una empleada, es familia. Él suspiró, mirándome con esa expresión condescendiente que también sabía fingir. Lo sé, amor. Pero estamos hablando de tu salud. Necesitas fisioterapia, asistencia especializada, una profesional. María no tiene preparación médica. No respondí. No quise discutir en ese momento, pero su insistencia me pareció demasiado oportuna. Justo cuando María me había revelado sus dudas, Marcos ya estaba planeando su salida. ¿Coincidencia? Difícil creerlo. Días después, comenzaron a suceder cosas extrañas. Una vez, me dejó sola en la bañera durante varios minutos, con el agua demasiado caliente. Otra, olvidó darme un medicamento importante, y cuando María le reclamó, él le gritó delante de mí. No metas tus narices donde no te llaman. Bramó. Ya no estás a cargo aquí. Esto es un tema médico, no de limpieza. María se marchó con los ojos humedecidos. Yo apenas podía moverme, pero dentro de mí se agitaba una furia que crecía con cada palabra suya. Luego vinieron las pruebas falsas. Marcos empezó a decirme que había encontrado la ropa sucia acumulada, que María había servido la comida con medicamentos vencidos, que no limpiaba bien los utensilios de la cocina.
Mira esto, me mostró un tupper lleno de moho verde que, según él, María había dejado en el refrigerador. Pero yo conocía a María. Esa mujer jamás habría permitido tal cosa. No era un simple descuido, era una trampa. Y ya no podía negarlo, Marcos la quería fuera de nuestras vidas. Mientras tanto, en mis largas horas de soledad, me dediqué a repasar todo lo que había sucedido. Me aferré a los pocos recuerdos que tenía del accidente, que no eran más que fragmentos, el sonido de mis pies deslizándose, un empujón, ¿o lo había imaginado? Revisé papeles, seguros, documentos del banco. Y entonces lo encontré, una póliza de seguro de vida a mi nombre, con Marcos como único beneficiario. Una cifra obscena. Suficiente para vivir el resto de su vida sin mover un dedo. Mi sangre se congeló. Ese seguro lo había contratado años atrás, cuando todavía creía en el amor como un refugio y no como una trampa. Miré la fecha. Marcos y yo llevábamos solo 5 meses casados cuando lo añadí como beneficiario. ¿Y si todo había sido planeado desde el principio? La duda se transformó en miedo. Pero también en determinación. Al día siguiente, aprovechando que Marcos salía al supermercado un rato, contacté en secreto a un detective privado. Su nombre era Ignacio Villalba, un ex policía de rostro curtido y mirada directa. Nos reunimos en mi casa discretamente, aprovechando los pocos momentos en los que Marcos no estaba en casa, que eran pocos. ¿Qué sabe de su esposo?, preguntó, con una libreta abierta sobre la mesa. No mucho, admití. Nos conocimos en el gimnasio. Él decía que era de Puebla, que no tenía familia cercana, que trabajó en varios países como entrenador. Ignacio levantó una ceja. ¿Y nunca se le ocurrió investigar más? Me encogí de hombros. Me enamoré. Y estaba en duelo. Mi primer esposo acababa de morir. Él asintió lentamente. Déjemelo a mí. Voy a averiguar todo lo que pueda. Le entregué una fotografía de Marcos y una copia de su CURP. Ignacio no dijo mucho más, pero su expresión ya me lo decía todo, algo no le cuadraba. Pasaron 5 días. 5 largos días en los que fingí seguir siendo la esposa confiada. Marcos seguía insistiendo en despedir a María y traer a una enfermera profesional. Yo fingía dudar, darle vueltas, prometerle pensarlo. Pero cada noche sentía su presencia junto a la cama como una amenaza latente. Y cada noche, María se sentaba conmigo a oscuras, dándome fuerza con su sola presencia. Hasta que recibí el mensaje de Ignacio. Tengo información muy valiosa, llámame en cuanto estés sola. Lo llamé unas horas después desde el cuarto de baño. No va a gustarle lo que tengo que decirle, empezó. Dímelo igual, dije con voz firme. Su marido no se llama Marcos Duarte. Su nombre real es Héctor Márquez. Cambió su identidad hace más de 10 años. Tiene antecedentes por fraude, lesiones agravadas y estuvo en prisión en Sonora. Tragué saliva. Mis manos temblaban. También tenía esposa, se llamaba Lorena Vargas. Murió hace 4 años en un accidente doméstico. También cayó por las escaleras. Mismo patrón. Nadie pudo probar nada, pero en su momento la familia sospechó de él. Me llevé la mano al pecho. El aire me faltaba. ¿Está diciendo que? Estoy diciendo que es probable que usted esté viva por puro milagro. Y que ese hombre es muy peligroso. ¿Puedo denunciarlo? Ignacio hizo una pausa y dijo. Puede denunciarlo y alejarlo de usted, pero sin pruebas contundentes en su contra no creo que haya mucho que hacer. Marcos está limpio legalmente y esto no tenemos suficiente para armar un caso. Pero lo importante ahora es su seguridad y la de María. Mi consejo, salga de esa casa cuanto antes. Pero no respondí por un momento hasta que dije vale, pero necesito un día más, le volveré a llamar mañana, en cuanto Marcos no ande cerca. Necesitaba pensar. Consultarlo con María. Prepararme. No podía huir así nada más. Tenía que hacerlo bien. Porque si iba a enfrentarlo, iba a necesitar algo más que coraje. Iba a necesitar un plan. La noche en la que tuve esa llamada con el detective, no pude dormir. Me acosté en la cama mirando el techo, sintiendo como el ventilador del techo giraba perezosamente, lanzando sombras que parecían cuchillos en las paredes. Héctor Márquez Pérez. ¿Otra mujer muerta?
¿Yo era su próxima víctima? Temblaba, no del frío, sino del horror. ¿Cuánto tiempo había vivido con un asesino sin saberlo? A la mañana siguiente, esperé a que Marcos saliera a correr. Siempre lo hacía temprano, aprovechando la brisa ligera que entraba desde el mar. Cuando el portón se cerró tras él, llamé a María con un susurro apremiante. Necesito hablar contigo, ahora. Nos encerramos en el estudio, un cuarto pequeño al fondo del pasillo, donde todavía quedaban algunas cajas de libros y papeles de Robert, mi primer esposo. Le conté todo. Absolutamente todo. El nombre real de Marcos, el expediente criminal, la exesposa muerta, el seguro de vida. María palideció. Se llevó una mano a la boca. Dios mío, señora, murmuró. Ese hombre nos tiene a las dos en la mira. Sí, dije. Y no puedo permitir que vuelva a hacerlo con nadie más. Me miró con decisión. Tenemos que actuar. Pero con cabeza fría. No podemos ir con la policía todavía, no sin pruebas. Exacto. Quiero enfrentar a Marcos. Quiero hacer que se derrumbe, que se delate. Fingiré que he recuperado la memoria, a ver cómo reacciona. María dudó por un segundo, pero luego asintió. ¿Y si intenta hacerle daño? Está usted muy vulnerable todavía y yo sola no creo que pueda defenderla de ese monstruo. Lo sé. Por eso vamos a necesitar ayuda, deja que haga unas llamadas. Esa misma tarde llamé al detective Ignacio Villalba desde mi celular, asegurándome de que Marcos estaba regando las plantas del jardín, con los audífonos puestos. Se nos ha ocurrido un plan, le dije. Voy a provocarlo. Fingiré que recuerdo todo, que sé que él me empujó. Pero necesitaría su ayuda y algo de protección. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego su voz sonó firme, como la de un general. Puedo ponerle 2 hombres de confianza. Discretos. Uno dentro de la casa, el otro vigilando desde afuera. Y si María nos ayuda, podemos instalar cámaras y micrófonos en su dormitorio. Si confiesa, lo tendremos grabado. Perfecto, dije. Pero tiene que parecer que estoy sola. Él debe sentirse en control total. Solo así bajará la guardia y caerán las máscaras. He visto mujeres valientes, señora Clara, pero usted está hecha de acero. No me sentía valiente. Me sentía rota, desesperada, colgando de un hilo. Pero dentro de mí había una llama que se negaba a apagarse. No iba a permitir que nadie tuviera que pasar por esta pesadilla nunca más. Ese engendro de hombre era un peligro para la sociedad y alguien debía detenerlo en seco. Durante los siguientes 3 días, María y yo actuamos como si nada hubiera cambiado. Yo me dejaba cuidar por Marcos, fingía debilidad, lo dejaba peinarme el cabello, leerme fragmentos de novelas como si todo estuviera bien. ¿Sabes qué es lo mejor de este accidente? Me dijo una noche, mientras me pasaba una crema por las piernas. Que ahora estás conmigo todo el tiempo. No hay trabajo, no hay viajes, solo nosotros 2. Como siempre debió ser. Mi piel se erizó. Le sonreí. Falsa. Fría. Calculadora. Como él. Mientras tanto, cada vez que Marcos salía de casa, cosa que no era frecuente, María y los hombres del detective aprovechaban para colocar los dispositivos. Uno de ellos era Santiago, un exmilitar con rostro serio y bigote fino. Fingió ser un electricista revisando el sistema de alarma de la casa. En menos de una hora, había colocado una cámara diminuta en una de las esquinas del dormitorio, otra en el vestidor, y micrófonos camuflados en la lámpara de noche y bajo el colchón. Están conectadas a un servidor seguro, me explicó. Todo se grabará y se transmitirá en tiempo real. Si pasa algo, intervendremos. Yo asentía mientras María limpiaba a su alrededor para no levantar sospechas si Marcos llegaba antes de tiempo. El otro escolta, Julián, se instaló en una furgoneta desde el primer día a 2 casas de distancia. Siempre con vista a nuestra entrada, listo para intervenir. Ambos estaban armados. Ambos sabían que se trataba de un posible feminicida. La noche antes de ejecutar el plan, me miré al espejo del baño por primera vez sin huir de mi reflejo. Mis mejillas estaban hundidas, las ojeras marcadas, pero mis ojos ya no eran los de una víctima. Esa noche, mientras Marcos dormía a mi lado, sentí el crujido del colchón cada vez que respiraba. Lo escuché roncar suavemente, como un niño.
Y entendí que el peligro real muchas veces no tiene cara de monstruo. Tiene cara de hombre común, de esposo atento, de voz suave. A la mañana siguiente era viernes, el sol apenas había despuntado sobre los tejados rojos de la ciudad. Los pájaros revoloteaban en el jardín. El calor empezaba a colarse por las ventanas. Ese día, el aire tenía un olor distinto. No sabría decir si era por el clima, la ansiedad o la cercanía del desenlace, pero hasta el canto de los pájaros sonaba más agudo. Mérida seguía su rutina como si nada, pero en mi casa, el mundo estaba a punto de cambiar. Desayunamos juntos en la terraza. Huevos motuleños, café de olla, pan dulce. Marcos hablaba de cambiar el comedor, de hacer reformas. Yo apenas lo escuchaba. Estaba concentrada en cada palabra, cada tic nervioso, cada gesto. Después de desayunar yo me volví a la cama fingiendo cansancio y Marcos salió a correr por el vecindario según lo previsto. Todo estaba orquestado para ese día. Él siempre tomaba la misma ruta, dando vueltas alrededor del fraccionamiento cerrado. Sabíamos que tardaría entre 1 hora y media y 2 horas en volver. Ese era nuestro margen. Santiago y Julián, los escoltas del detective Villalba, se ocultaron en la habitación de invitados, contigua a mi dormitorio. Tenían micrófonos, cámaras, y sobre todo, armas. Pero lo más importante, estaban listos para actuar si las cosas se salían de control. María, como cada viernes estaba en la cocina preparando el almuerzo, cochinita pibil con tortillas recién hechas, el platillo favorito de Marcos. Todo debía parecer absolutamente normal. Yo estaba en mi cama, el cuerpo débil, pero el corazón lleno de fuego. Esperando, hasta que escuché el chirrido del portón automático abrirse. Luego las pisadas rápidas de los tenis de Marcos entrando. El portazo. Subió las escaleras tarareando una canción, como si fuera un día cualquiera. Entró al baño, y el sonido del agua de la regadera llenó la habitación. Yo respiraba lento. Contando. Cada segundo. Cuando salió, con el torso desnudo, secándose el cabello con la toalla, me miró con esa sonrisa que ya no me engañaba. ¿Lista para el almuerzo, amor? ¿Estoy hambriento? María hizo mi comida favorita. Yo no respondí. Lo miré con frialdad, con esa mirada que había ensayado frente al espejo durante días. No tengo hambre, le dije. Él frunció el ceño. ¿Todo bien? No. Todo no está bien. Porque hoy, recordé todo. El silencio cayó como un trueno. Marcos dejó la toalla caer al suelo. Sus ojos ya no tenían sonrisa. Solo tensión. ¿Cómo que lo recordaste? Todo. Tu cara. Tu voz. Tu mano en mi espalda. Ese empujón. El miedo. El golpe. La sangre. Y el sonido de tus pasos alejándote. Él se quedó de pie, estático, como si lo hubiera golpeado un rayo. ¿Estás confundida? No. Grité, con fuerza. Lo sé, Marcos, o debería decir Héctor Márquez. Sé quién eres. Sé lo que hiciste. No soy la primera mujer a la que le haces esto. El impacto en su rostro fue inmediato. Un balde de agua helada. Se le borró la sonrisa, la máscara, todo. Por un instante eterno, lo vi. Al verdadero Héctor. Y por primera vez, ya no fingió. ¿Así que me has investigado? Dijo, caminando lentamente por la habitación. Eres más lista de lo que pareces. Más de lo que tú esperabas, desde luego. Se acercó unos pasos más. Yo no retrocedí. Debiste morir ese día, dijo, en voz baja, con una furia contenida que erizaba la piel. Si no fuera por esa vieja metiche de María, te hubiera rematado en el suelo. Pero llegó demasiado rápido. La rabia en su voz era real. Estaba desnudo emocionalmente. El lobo sin piel de cordero. Y ahora ya sabes todo, susurró, avanzando hacia mí con la mirada enloquecida. Lo que significa que tú y María no pueden salir de esta casa. Nadie lo hará. Lo vi venir. Paso a paso. Como un depredador acechando. Y aún así, no temblé. Entonces ven, le dije con voz firme. Termina lo que empezaste, cobarde. Él alzó una ceja, desconcertado.
Mi calma lo desestabilizaba. Y justo cuando levantó el brazo, la puerta se abrió de golpe. Quieto. Seguridad privada. Al suelo. Santiago y Julián entraron como una tormenta. En segundos, lo dejaron muñeco. Lo tiraron al suelo, le inmovilizaron los brazos mientras gritaba insultos y pataleaba como un animal acorralado. Yo lo miré desde la cama, con el corazón latiéndome en los oídos. María corrió al cuarto, con el rostro blanco como la leche. Me abrazó, y por fin, dejé que las lágrimas salieran. La policía llegó 5 minutos después. Ya habían sido puestos sobre aviso por Villalba el día anterior y estaban pendientes de todo. Marcos, Héctor, intentó fingir demencia, negar todo, pero ya era tarde. Lo tenían todo grabado, su confesión, sus amenazas, el intento de agresión. Mientras lo metían a la patrulla, esposado, me miró por última vez. Una mezcla de odio, rabia y miedo. Te pudrirás en la cárcel, le dije. Y cada día, recordarás que fue una mujer en silla de ruedas la que te venció. Él no respondió. Solo bajó la mirada. Como el cobarde que siempre fue. Pasaron los meses. El juicio fue público y mediático. El caso salió en los noticieros nacionales. El entrenador de las viudas, lo llamaban. El depredador que cazaba mujeres mayores adineradas. Marcos fue condenado a 15 años de prisión por intento de homicidio, suplantación de identidad y fraude agravado. Pero lo que nadie esperaba, fue mi recuperación. Contra todo pronóstico médico, y con la ayuda incansable de María y un nuevo equipo de rehabilitación, comencé a recuperar sensibilidad en las piernas. Los doctores decían que era un milagro. Yo sabía que era otra cosa, era mi alma luchando por liberarse. El primer día que di un paso sin ayuda, María lloró como si hubiera nacido su hija. Se lo prometí, le dije, mientras sostenía su mano. Él me rompió los huesos, pero no el espíritu. Hoy camino. No perfectamente. Algunos días uso bastón. Otros, la silla. Pero camino. Y lo más importante, ya no tengo miedo. Aprendí que es mejor estar sola que mal acompañada. Que el amor no se mide por caricias o promesas, sino por el respeto mutuo. Y que la justicia, tarde o temprano, siempre llega. Algunas veces, la trae la ley. Otras, el karma. Y otras, una mujer que se niega a ser una víctima.